Jesús es declarado rey. Jesús es declarado rey. La verdad central: las acciones de Jesús en Jerusalén proclaman formalmente que Él es rey del reino de los cielos. Y el versículo clave está en Mateo 21:9, que dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a repetir este texto. Y la gente iba delante y la gente detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Bueno, hermanos, hoy estudiaremos la entrada triunfal a Jerusalén, que está en Mateo 21, del 1 al 9. Segundo, la purificación del templo, que está en Mateo 21, versículos 12 y 13. Y tercero, la maldición de la higuera estéril, que está en Mateo 21, 19 al 20. Entonces vamos a comenzar con el primero, la entrada triunfal a Jerusalén. Y dice Mateo 21:1: y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos. Aquí los nombres geográficos eran reales, además de simbólicos. Jerusalén, como la ciudad de David, debía recibir al hijo de David. Betfagé quería decir la casa de higos tiernos, indicando la condición espiritual que Dios esperaba de Israel. Sin embargo, dentro de poco, en el monte de los Olivos, Jesús tendría que anunciar la inminente destrucción del templo, que fue un momento catastrófico para Israel. Saber que iban a perder su templo. Era bien difícil la situación. Luego dice Mateo 21, versículos 2 y 3, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Aquí podemos ver el control que el Señor tiene de todo. No se entiende nada, o sea, todo nos lo deja explícito, solamente para que nosotros lo obedezcamos. Así es. Bueno, entonces dice: y los principales sacerdotes resolvieron matar a Jesús, también a Lázaro. Por eso fue necesario hacer planes secretos para conseguir un asna y un borriquillo con ella para dramatizar la entrada de Jesús en Jerusalén. Asimismo, la amenaza judía dictaba una contraseña: el Señor los necesita. Sin estos preparativos previos, los sacerdotes, con ayuda romana, pudieron haber estorbado esta entrada significante. Pero Dios no deja cabos sueltos. Así es, ella lo tiene todo planeado, él tiene el control de todo, a él nada se le escapa. Él sabía que si los judíos hubieran sabido de eso previamente, hubieran estorbado la entrada, pero él tiene el control de todo. Luego dice Mateo 21, 4 y 5: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Según Mateo, todo el plan se realizó porque concordaba con el propósito divino anunciado por el profeta. Contiene la promesa de la salvación de la hija de Sión, Jerusalén. Predice: tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Es notable que Mateo no incluyó otras expresiones de profetas como Isaías. Su recompensa viene con él. Ni de Zacarías, justo y victorioso, no dejando ninguna duda de que la entrada de Jesús en Jerusalén
fue manifestación de servicio, no una conquista en busca de la verdad. Hay una cosa dice el enlace de la palabra. Mire que todo viene desde antes, desde que comenzó a formar y el Señor, todo lo creado, viene un enlace. Todo lo deja escrito. Mira la cantidad de profetas que hay que anunciaban la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Miren también la importancia que tiene el leer continuamente la palabra siempre y traerla desde Génesis hasta Apocalipsis para poder ir sabiendo todas las cosas portentosas que Dios hizo y también los deberes que nosotros tenemos como cristianos de estar preparados y de conocer la palabra para poder explicar a la gente. Entonces, la Biblia no es un poquitico aquí, un poquitico allá, no, la Biblia es un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis y así la vemos. Así es, y mire que desde el Antiguo Testamento ya el Señor iba mostrando cosas que iban a suceder, que luego el Nuevo Testamento la ratificaba en el tiempo de los discípulos. Bueno, y luego dice Mateo 21, 6 y 7, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se montó encima. Los discípulos encontraron todo como Jesús les había dicho, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima de ellos. Algo difícil de entender en la palabra de ellos como referencia a los mantos o a los animales. Era imposible para Jesús sentarse sobre dos animales a la vez. Por eso, algunos interpretan que los mantos fueron colocados encima de los dos animales, pero Jesús se sentó encima de ellos, los mantos que fueron puestos sobre uno de los animales. Entonces es interesante uno, listo, entonces cómo se va a montar el Señor sobre un asno y un pollino, ¿cierto? Pero él utilizó realmente los dos, pusieron los mantos sobre él y él se sentó sobre ellos. Luego dice Mateo 21, 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en la salud. Tender los mantos y las ramas por el camino fue un acto de júbilo y de adoración. Además, con la aclamación atribuyeron a Jesús dos títulos mesiánicos: Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. También las multitudes con muchos entusiasmo gritaron: Hosana en las alturas, designándole como el profeta que Moisés había prometido. Sin embargo, todavía insistieron en sus esperanzas vacías de la libertad política del yugo romano, la restauración del trono de David y el establecimiento de un reino judío en Jerusalén. O sea, ahí había una situación difícil porque obviamente ellos estaban bajo el régimen romano y ellos querían ser liberados de ese régimen. Y todos los sacerdotes y toda la clase religiosa, ellos querían que ese rey que viniera fuera a pelear contra los romanos para sacarlos de esa situación que ellos estaban viviendo. Pero no fue así. Dice que vino manso y humilde, sentado sobre un pollino, y entró por Jerusalén, y ahí decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Segundo, la purificación del templo. Y Mateo 21, 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fue una cosa complicada, porque obviamente
todo en el templo se movía con las compras, con las ventas. Entonces todos se encargaban simplemente de negociar, ¿cierto? Y obviamente eso le mostró al Señor Jesús, porque, pues, ¿cómo así? Se volvió esto pues un negocio. Entonces mire lo que dice: cerca de las entradas del atrio de los gentiles se realizaban varios servicios que eran necesarios para los sacrificios en el templo. Al entrar todos tenían que llevar sus monedas con la imagen del César a las mesas de los cambistas para tocarlas por fichas del templo. Después con estas compraban donde vendían palomas y ovejas, ya que los peregrinos no podían traer de lejos esto para los sacrificios. Sin embargo, este servicio no tenía como fin ayudar y llegó a ser un abuso por la extorsión y los precios excesivos. Por eso Jesús echó fuera a todos y volcó las mesas. Es que hicieron del templo un lugar de comercio, con la intención o para que la gente creyera que allí tenían los animales de sacrificio que tenían que presentar al Señor, los tenían allá a mano. Entonces hicieron del templo un mercado. Y eso es lo que nosotros hacemos en el corazón del templo. Nosotros somos el templo del Señor. O sea, el Señor mora en nuestro templo. ¿Qué tenemos nosotros en este templo? Estamos llenos de todas esas cosas en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos impide acercarnos a Él con la reverencia y con el cuidado que nosotros debemos de tener? Porque vosotros sois templos vivos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, eso que está ahí es algo que es aplicable a nuestra vida espiritual. Todo aquel que nos aleje de darle la gloria y la honra al Señor en el tiempo que tiene establecido para que le honremos y le adoremos, es un animal de esos, es un sinónimo de esas cosas que hay ahí. Por eso el Señor saca de nuestro corazón, de nuestro ser, saca todos esos ídolos y todas ese tipo de cosas por las que nosotros equivocamos el camino, porque eso nos hace torcer, porque estamos haciendo una cosa que aparentemente es muy buena, digamos, por ejemplo, ir a ayudar a alguien en alguna cosa, el día o a la hora del culto, o el día a la hora de la oración que hacemos, por ejemplo, los miércoles, y no sacamos el espacio, limpiamos el espacio para nosotros poder acercarnos al Señor y que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros y Él nos sane de todo mal y podamos tener ese templo limpio. Él sacó todo lo que ensuciaba el templo y así mismo hace Él en nuestro corazón. Sí, y mire también lo que ellos comentían, dice que había abusos por extorsión y por precios excesivos. Nosotros somos como un sinónimo porque también nos convertimos en mercaderes. Cambiamos la palabra por un paseo, por ganar dinero. Pues preferimos otras cosas mundanas que al Señor. Vendemos también nuestra salvación. Así es. Recuerden que aquí pueden participar todos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede participar. Sí, hermanos, hay algo, mire, hay dos factores que identifican al Señor Jesucristo. Uno es el poder y segundo la autoridad del Señor. Cuando el Señor entra en esa entrada triunfal es porque tiene el poder, es que Él era el que lo podía hacer. Es cumplimiento de profecías, pero tiene el poder, nadie más podía hacer eso. Ellos esperaban a un guerrero, una persona llena de poder, y llegó una persona con un poder, pero basado en ¿qué? En el amor, en la humildad. Y luego el Señor está mostrando en esta porción de la palabra su autoridad. Es que llegar a un sitio donde las personas ya habían visto eso como algo normal. Era permitido por los sacerdotes porque era parte integral de su negocio. Pero el Señor llega y en ese celo que el Señor tiene por todo lo que son las cosas de Dios, inmediatamente el Señor tiene la autoridad y lo saca. Cada vez que yo leo esta porción, digo, es que les dio pues un criado, como dice el dicho, les dio pues fuerte. Él es el que tiene la autoridad. Entonces, el Señor Jesucristo tiene el poder y tiene la autoridad, por eso le dice, para afuera,
partida de ladrones, porque este sitio es llamado casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva, y no de cualquier cosa, de ladrones. O sea, ¿hasta qué punto había llegado? Entonces es la autoridad del Señor la que se da ahí. Sí, así es. Luego dice Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús recordó enfáticamente la función del templo. Mi casa será llamada casa de oración. Jesús restauró el uso correcto del templo diciendo por el propósito original del tabernáculo. Dios había hecho a Moisés, allí me encontraré contigo y hablaré contigo todo lo que te mande a los hijos de Israel. Jesús se entristeció al ver a los prosélitos gentiles del judaísmo limitados a este atrio, orando en medio del mercado que había hecho del templo una cueva de ladrones. Y obviamente eso impactante, sabiendo que era un lugar de oración. Y toda esa gente dice, lo hicieron como una cueva de ladrones, orando en medio de todo ese. Claro, el Señor Jesucristo tenía toda la autoridad para hacerlo porque él, cuando era en la tierra, tenía tres funciones: una fue la de profeta, otra la de sacerdote y la otra de rey. Él, como sumo sacerdote, no por los levitas, sino por el orden de Melquisedec, como lo dice Hebreos, tenía la autoridad de purificar su casa, su templo, y limpiar y sacar afuera todos los ladrones. Y también desde el punto de vista de los fariseos, ese era el negocio de ellos, esa era la aristocracia de Israel. Entonces ellos se lucraban de todos esos negocios que se hacían ahí. Por eso es que Jesucristo se vuelve tan ofensivo para ellos, porque estaba contra el negocio de los fariseos, de los líderes religiosos y de Roma como tal. Entonces a los sumos sacerdotes del templo que estaban no les convenía eso. Luego dice Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Por lo tanto, otra vez Jesús dramatizó su misión de restauración, sanando a los ciegos y cojos que vinieron a él en el templo. Confirmándola por las Escrituras, Jesús trató por todos los medios de llenar la religión vacía de los judíos con el servicio y la adoración del reino. Hermanos, hay algo que es importante y es el celo que debemos de tener todos por todas aquellas cosas que son consagradas para el Señor. Este sitio que el Señor nos ha dado, que llamamos Iglesia Cristo Vive, es un sitio dado por el Señor, y pasan situaciones particulares que a veces ustedes no se dan de cuenta. Por aquí pasó en estos días unas personas y dijeron que si les arrendábamos la iglesia para una fiestecita. Y a mí me quedó tan fácil decirles que no, hermano. Sí, es que como así, que sí, que este salón está muy bueno para una fiestecita. ¿Cómo? Si este es un sitio dado por Dios para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, para edificarnos a través de su palabra. ¿Qué tal que encima de una de las mesas que el Señor nos ha permitido tener, fruto de los diezmos y de las ofrendas de muchas personas, estén reposando botellas de aguardiente, de licor? No, faltaría más. El Señor tenga misericordia de nosotros si en algún momento hacemos algo así. Y debemos de cuidar todos. Y lo mismo ha de pasar con sus casas, con todo aquello que el Señor les entrega. Porque en un sitio dado por Dios no debe de haber algo que ofenda a Dios. El Señor él mismo lo vio. ¿Por qué? Pues porque había un sello y él sabía diferenciar entre el bien y el mal. La sociedad llega a un momento donde no hay diferencia. Hombre, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Claro que tiene mucho de malo. Y ahí es donde hay que hacer defensa. En la vida y en todo lo que el Señor nos da. Para su gloria y honra. Así es. Tercero, la maldición de la higuera estéril. Y dice Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino,
vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nunca jamás brote fruto de ti. Una maldición tan fuerte no se justificaba sino para servir como una lección profética para los 12, condenando el judaísmo por su falta de fruto espiritual. La higuera dio toda evidencia de llevar fruto con sus hojas, pero Jesús no encontró nada en ella sino solo hojas. A veces estamos llenos de muchos placeres y decimos, leemos la palabra, pero no la entendemos, no la entronizamos en el corazón. Viene el Señor y revisa nuestro corazón y nos vuelve a seco. O sea, lo seco, se queda seco. ¿Por qué? Porque no dio frutos. O sea, no significó nada. La palabra no creció dentro del corazón del hombre, sino que la leyeron y la ponen por allá. Al domingo la hacen así, sacan el polvo y vuelve otra vez y la comemos. Y no es así. El Señor tiene cuidado de nuestro corazón, de que la leamos y que la pongamos en práctica y que la enseñemos a otras personas. Ese es el fruto que nosotros damos. Es que lo que el Señor nos da a nosotros lo compartimos con los demás. Por eso cuando Él venga, encontrará fruto en nuestra vida, encontrará ese fruto o la volverá a hacer. Sí, así es. Y eso fue lo que le pasó al judaísmo. Ellos eran religiosos, pero no tenían fruto. Solamente hojas secas fue lo único que encontró. Luego dice, y dice, en otro lugar también Lucas cita a Jesús tocante al judaísmo, vacío en la parábola de la higuera estéril. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Por esta razón Mateo agrega el veredicto de Jesús sobre Israel: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Un pueblo que no era pueblo, dice Isaías, un pueblo que no era pueblo recibirá las bendiciones. ¿Por qué? Porque Israel no entendió lo que Dios le había puesto en manos. Amén. Y ese pueblo somos nosotros. Que el apóstol Pablo predicó por todo el mundo y llegó ese evangelio también a nosotros. Y nosotros creemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por eso nosotros vamos a estar en la eternidad con nuestro Señor. Ese pueblo que no era pueblo, somos nosotros. Luego dice Mateo 21:20, viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? El hecho de que la higuera pronto se secó y que los discípulos al verla se maravillaron indica que Jesús estaba usando su poder milagroso en esta oportunidad final para enseñarles acerca de la inminente destrucción de Jerusalén. O sea, ahí venía algo difícil para Israel: la destrucción del templo. Y obviamente el Señor, desde nuestra perspectiva, viene pronto. Y los judíos obviamente no se van a ir en el rapto, se van a quedar. Pero Él va a mandar 144,000 que son judíos para anunciarles a ellos la palabra, y muchos se arrepentirán, porque habrá un momento también de ese arrepentimiento. Luego dice Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús estaba tratando de profundizar el entendimiento de los 12, quienes todavía no captaban el simbolismo de la maldición, sino que se maravillaron de lo que venían diciendo. ¿Cómo se secó tan pronto la higuera? Otra vez Jesús les guiaba al significado espiritual, añadiendo el símbolo del monte.
quítate y arrójate al mar. Con el milagro de la higuera y esta hipérbole del monte, Jesús estaba indicando que la fe era la solución al problema de la hipocresía judía. Además, les hizo partícipes en el triunfo del reino de Dios en Israel y en toda la tierra. Si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis eso. O sea, la fe para nosotros es lo principal, porque nosotros confiamos en ese Jesús que nosotros no vimos, pero sabemos que Él vive. Un Dios que no vemos, pero sabemos que está con nosotros. Un Espíritu Santo que no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Y hay muchas personas que interpretan que, no, es que yo tengo fe y voy a hacer lo que el Señor hizo. O sea, hacer cosas que son milagrosas, digamos así. Y entonces creen que ellos pueden reprender, que pueden quitar, que pueden poner, que pueden sanar, que pueden hacer X o Y cosas. Eso es poder de Dios. Eso es el Señor, el que obra a través de alguna persona, pero cómo está su corazón cuando hablan, cuando tratan de buscar un milagro o alguna cosa que el Señor hizo. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Es que nosotros estamos aquí para llevar el mensaje de la palabra hasta el último de la tierra, pero de los milagros se me cae. Él es el único que puede hacer milagros. Y entonces, cuando dice que traspasando un monte de un lado a otro, que lo correrán o lo que sea, ¿qué es lo que dice? Sí, esa montaña de pecado que la persona alberga cuando llega a los pies de Cristo, el Señor la quita por medio de la predicación de la palabra. Y sí se puede traspasar de un lado a otro, de un monte a otro, incluso que caminar. Entonces ahí nos vemos cuando se interpretan las Sagradas Escrituras haciendo las partes como físicas. No es que yo tengo mucha fe, voy a traspasar o voy a aprender, o voy a llegar y hacer así, y son todos así como un pavo real, porque resulta que no pueden hacer nada, no pueden hacer absolutamente nada. Los milagros de Dios sí lo hacen. Y no que podamos orar con una persona para que se sane, sí lo podemos controlar, sanar y en todo eso viene de Dios. Así es. Un poco lo que dice la Juan. Muchas iglesias utilizan eso, no es que si acá nos sacamos demonios, no tenemos fe, por nuestra mesa así chiquita. Pero Satanás utiliza todas esas cosas para creer que ellos tienen fe. Porque igual el efecto de la fe es la santificación, no es sacar demonios. Así es. Bueno, luego dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Va directamente a nuestra parte espiritual. Le pedimos al Señor que nos estamos enfermos, Él nos da descanso, nos sana, si Él quiere, si es una bendita voluntad, porque el Señor dice, es conforme a su santa voluntad. Si la voluntad del Señor es, por ejemplo, lo que le pasó, estamos viendo esta mañana, acerca de uno de los chicos que murió a la temprana edad, y no estuvo mucho en la obra del Señor, pero hasta ahí era la obra que el Señor tenía con él, y nosotros no podemos decirle al Señor por qué, y por qué nosotros sí duramos más tiempo. No, es la obra del Señor, es el que hace cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es soberano. Entonces dice, todo lo que pidáis fue una promesa en el contexto del avance del reino. Esto no incluye la promesa de dar a los 12 cualquier cosa como un reino político en Jerusalén o sentarse a su derecha y a su izquierda, más bien pidiendo en oración, creyendo, les daría todos los recursos divinos necesarios para desenmascarar las religiones vacías y para eliminar todo obstáculo, monte al triunfo del reino. Y es que, obviamente, ¿cuántas montañas tenemos en nuestro interior que muchas veces estorban? Y no las vemos. Entonces, no voy a la iglesia porque es que tengo esta actividad. No voy a la iglesia porque esos son los montes que muchas veces nosotros tenemos. Y es donde tenemos que cuidar de ellos. O
Sí, hay algo, hermanos, y es que cuando se mira esta porción de la palabra y se mira con más detenimiento, el tema es impactante. ¿Por qué razón? Porque se está hablando de fruto. De fruto, hay un comienzo, y es al comienzo dice, por la mañana volviendo a la ciudad, entonces tuvo hambre, o sea, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y él qué hace? Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Cuál era la intención? El Señor viene porque quiere ver los frutos de esa higuera. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Hojas solamente. ¿Sí? Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y hay algo que hay que tomar en consideración, y es que realmente la vida del creyente es una vida de acción, es una vida dinámica. Es el Señor el que bendice. Guiados por el Espíritu Santo de Dios, se van haciendo una serie de acciones, pero hay fruto, y el Señor va a llegar y va a ver el fruto. Y dice, y no había fruto, no había sino hojas, y las hojas no se comen, menos de una higuera. Entonces va a comer uno las hojas de eso, le pegan una cantidad de quemas. Y entonces el Señor dice, usted no tiene nada. Hermanos, sí debemos de mirar qué es lo que el Señor nos ha dado y dónde es que está esa responsabilidad de todo creyente. Es de compartir el del Señor. Es que no vamos solos, vamos acompañados del Espíritu Santo de Dios, porque está la persona que ha recibido al Señor no está sola. Y el Señor abre espacios, campos, para que el creyente pueda hacer aquello que debe de hacer, y es compartir del Señor. Unos los harán de una forma, otros lo harán de otra. En unos ambientes unos, en otros ambientes otros. Pero que el Señor bendice, claro. Pero que no vaya a llegar el Señor y que no haya frutos. Porque esto, lo que le pasó a esta higuera, pues yo espero que no le pase a ningún creyente. Es una vida llena de bendición cuando compartimos del Señor. Si no compartimos del Señor, pues entonces es un privilegio. Esa higuera estaba diseñada, era para que diera frutos. Así es. Es como cuando uno siembra un árbol. Yo tengo un palo de aguacates allá en la loma y ya está alto, miren, yo no sé cuántos metros, eso está altísimo, y no ha dado un solo aguacate. Y yo sigo confiando en que algún día va a dar aguacates. Le doy 5 años, si en 5 años no da aguacate, yo corto el palo. Yo lo corto porque es que ese palo es para que dé aguacate, ¿o no? Si no da aguacate, yo lo corto. Así es. Bueno, luego dice Juan 15:7, les hago un poco el contexto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es otra referencia al peligro de la religión y el discipulado sin fruto. Como Mateo, Juan cita las mismas palabras de Jesús cuando a la oración, pedid lo que queráis y os será hecho. Y agrega otra condición indispensable: permanecer en mí y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Ningún discípulo del declarado Rey Jesucristo puede ser partícipe fiel en el establecimiento del Rey en todas las naciones, sin los recursos divinos que tienen por medio de la fe, la oración y la comunión con Dios. Sí, es que no somos mágicos, somos bíblicos. Así es. Aplicaciones de estudio. Primero, ¿cómo somos triunfantes? ¿Cuándo? Lo que hace cuándo. ¿Cuándo somos triunfantes? No cómo, sino cuándo. Sí, ¿cuándo somos triunfantes? Quería contar sobre esta parábola de la higuera, que realmente si lo tomamos como una aplicación las hay que tener en cuenta. Primeramente, en nuestra teología no da frutos. Obviamente el Espíritu de Dios sabe que ese ya no da frutos, ¿cierto que sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Todavía quemar. El pueblo de Israel fue comparado con la higuera en muchas partes de la Biblia, porque no dio fruto, porque no quisieron seguir al Señor, porque fueron desobedientes. Pero también, si ustedes miran el pasaje y siguen leyendo, que ellos no preguntaron sobre los frutos, ellos preguntaron cómo hizo para
y estas enseñanzas tan pedagógicas, la forma como le decía a los discípulos, tengan fe y crean para que permanezcan en mí, para que pueda tener resultado. ¿Cuál es el resultado? El fruto de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Lo que podemos dar a aquellos que nos están en el demasiado, a los demás. Es importante tener en cuenta las dos aplicaciones. Primero, el poder de Dios que quita lo que nos hace bien. O sea, lo que no da fruto, él no sirve. Y segundo, la fe, donde debemos de tener esa fe inquebrantable para poder tener acción y tener verdadero fruto. Bueno, ¿cuándo somos triunfantes? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos exige pensar de nuevo el concepto de éxito que prevalece en nuestra iglesia hoy en día. No son las estadísticas de asistencia, programas y actividades las que indican si somos triunfantes en el Señor, ni los edificios construidos son evidencia de la victoria espiritual. Más bien el triunfo siempre ha sido la humanidad delante de Dios y el servicio a favor de otros, como dijo el profeta, confirmado por Jesucristo mismo. He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno. Ese es el triunfo que el Señor nos ha dado, saber que Él vino, que nosotros por fe creemos que Él vino y le servimos y le adoramos y que vamos a estar en la eternidad. Segundo, ¿cuándo somos puros? Y dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El reino de los cielos, nuestro salario como siervos no se fija bajo un contrato. No obstante, al tomar en cuenta todas las bendiciones del Señor, es evidente que todos recibimos mucho más de lo que merecemos. Recordemos lo que dijo Pablo: las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Tercero, ¿cuándo somos malditos? Dice Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó el higuero. La respuesta es: ¿cuándo somos hipócritas? Israel era como la higuera estéril, pretendiendo ser frutífero, pero llevando solo hojas. Apariencia sin consistencia. En la actualidad hay mucha apariencia que interpretamos como obediencia al Señor. No profetizamos, no echamos demonios y no hicimos muchas obras poderosas en tu nombre. ¿Qué nos diría Jesús? Apartaos de mí, obradores de maldad. No es que estemos haciendo muchas obras en nuestras iglesias, sino que no obedecemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Y eso es muchas veces lo que sucede en nuestras iglesias. La inconsistencia, la inconstancia. Es que hoy tengo